Nos venimos a la Argentina, cambiamos nuevamente de tema y nos vamos a meter con la situación que se está viviendo a partir de las residencias médicas, los exámenes que dan los médicos recibidos de Argentina o de aquellos que vienen de otras universidades de América Latina para ingresar a alguno de los hospitales públicos del sistema argentino y completar allí su especialización en una forma que es obviamente paga, pero que es completar la formación trabajando en hospitales, algunos de ellos muy prestigiosos. Sabemos que hubo todo un escándalo, 268 exámenes que estaban en la mira por la sospecha de que muchos de ellos se copiaron, obtuvieron calificaciones extremadamente elevadas a pesar de que tenían antecedentes académicos muy bajos. En un primer momento el gobierno había decidido todos los exámenes con más de 86 puntos, sin distinción, van a tener que repetirlos. Entre ellos había varios de universidades extranjeras, muchos sobre todo de universidades ecuatorianas que habían llegado al país. Bueno, hace un rato nada más el Ministerio de Salud anuncia lo siguiente, ante la presión por parte de los estudiantes que dijeron: no puede ser, yo vengo con un gran promedio académico, me fue muy bien en la residencia, que es un examen dificilísimo, y me vas a hacer repetir el examen. Bueno, ya el Ministerio de Salud había decidido no hacer repetir el examen a todos, sino tratar de contrastar los antecedentes académicos con el resultado del examen. Esa evaluación que llevó adelante un consejo llega a esta conclusión que anuncia hace un ratito el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de la Nación informa que el comité de expertos conformado para evaluar las calificaciones más altas del examen único de ingreso a residencias médicas validó las notas de 127 ingresantes, en su gran mayoría clara, egresados de universidades argentinas, quienes no deberán volver a rendir el examen realizado el 1 de julio. La decisión se tomó tras comprobarse la congruencia académica entre el desempeño en el examen, el promedio durante la carrera, las trayectorias académicas individuales y los antecedentes institucionales de la universidad de origen, incluyendo su reconocimiento a nivel internacional. Asimismo, el comité resolvió que 141 aspirantes deberán presentarse en una nueva instancia evaluativa bajo modalidad escrita y presencial según lo previsto en la normativa vigente. Bueno, importante porque es un acto de justicia que aquellos que acreditan por lo menos una buena trayectoria académica no tengan que volver a rendir el examen. Recordemos que este examen incluyó la denuncia por parte del Ministerio de Salud a un alumno que viene de una universidad ecuatoriana que supuestamente había grabado las respuestas con unos anteojos Ray-Ban Meta y que, esta es la imagen de la que hablábamos, esto está siendo grabado con los anteojos y que esto habría sido enviado de forma remota a alguien que luego le envió las respuestas. Este joven fue al baño, todo en un descontrol total, porque muchos fueron, parece, varias veces al baño, y así habría conseguido obtener un puntaje muy elevado. Ahora, esto se da en el contexto de varias preguntas respecto de qué está pasando con el sistema educativo ecuatoriano. ¿Por qué hay tantos médicos del Ecuador que vienen a la Argentina a hacer estas especializaciones? De esto vamos a estar hablando con nuestro compañero César García Vélez desde Quito. Así que vamos en directo hacia allí. César, querido, ¿cómo estás? Un abrazo, Darío, un gusto poder estar contigo. Bien tú lo dices, a través de esta polémica, ir un poco más al fondo de la problemática y ver qué es lo que sucede acá en el Ecuador con el sistema de salud, ya que todo en Latinoamérica está conectado y cualquier cosa que pueda pasar en nuestros países puede repercutir en el otro, como lo estamos viendo. Estoy con el doctor Enrique Hidrobo, él es médico y docente, además de investigador, y ha estado profundizando en estos estudios y se ha dado cuenta de que la situación que está viviendo el sector de salud acá en el Ecuador y las oportunidades para los médicos es realmente preocupante. Le doy la bienvenida, voy a comenzar entrevistándolo, Darío, y también te invito a participar en la misma. Doctor, bueno, primero, luego de lo que estamos viendo, y anunciaba Darío, ¿cuál es la situación de esta investigación que usted ha realizado, que ha titulado Oferta y demanda de los médicos acá en el Ecuador? Entendemos que hay una situación que tiene que ser tomada con mucha urgencia por parte de la política pública ecuatoriana. Gracias por la invitación. Bueno, sí, así es. Los estudios, y actualmente estoy haciendo una actualización al número de médicos en el Ecuador, lo que indican es que existe una sobreoferta de médicos. El Ministerio de Salud Pública
el año pasado publicó una base de datos de los médicos registrados. En esa base de datos hay aproximadamente 76,000 médicos registrados y nosotros como país no necesitamos más de 40, es decir que sobrepasamos prácticamente el doble la tasa que es referida por la Organización Mundial de la Salud de 23 médicos por 10,000 habitantes. Entonces actualmente nosotros tenemos más de 40. Y además de esto, no se entiende por qué no hay médicos especialistas en los hospitales. A ver, si dividimos a la población médica en médicos generales y médicos especialistas, hay 41,000 médicos generales y hay aproximadamente 29,000 médicos especialistas. Siempre la sociedad necesita, especialmente la medicina como profesión, necesita que sean especialistas. Así haga medicina familiar, necesita que tenga su especialización de medicina familiar, ¿sí? Entonces deberíamos tener 41,000 médicos especialistas. No tenemos, nos faltan médicos especialistas. Y tenemos 41,000 médicos generales que especialmente son jóvenes y son jóvenes graduados en los últimos 10 años, que no tienen posibilidad de trabajo y que tampoco tienen mucha posibilidad de tener posgrado, o sea, entrenamiento de posgrado. Ahora, no creo que sea esto exclusivo del Ecuador, ¿sí? Porque el hecho de que existen candidatos tanto de Colombia como de Chile como de Brasil, esto posiblemente es un problema de una sobreoferta de estudiantes de medicina a nivel de toda Latinoamérica. Darío, te invito a participar en esta entrevista. Doctor, ¿cómo le va? Un enorme placer saludarlo. Mucho gusto. ¿Cómo evaluaría hoy el nivel de las universidades ecuatorianas? ¿Cuáles son los puntos altos? ¿Cuáles son quizás los aspectos que no son tan fuertes? Bueno, no hay datos así específicos para medir qué tipo de educación nosotros tenemos en Latinoamérica. Yo he hablado con el presidente de la Federación Médica del Ecuador y he hablado también con AFEME, que es la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador, para pedir datos específicos acerca de calidad de educación médica. Uno de los referentes podría ser cómo nosotros o los candidatos que quieren hacer posgrados están clasificados, por ejemplo, cuando aplican a posgrados en los Estados Unidos, cuando aplican a posgrados en España, cuando aplican a posgrados en Argentina. Ojalá a alguien se le realmente pida todos estos datos. De lo que yo he podido escuchar en Argentina, muchos candidatos ecuatorianos no tienen muchas muy buenas calificaciones, ¿sí? Pero datos específicos así para calificar la educación no hay. Aquí existe lo que se llama los exámenes de habilitación profesional que tienen que dar los graduados de medicina para poder trabajar. Las que pasan muchas veces con un promedio de 80, creo que el promedio que se requiere es de 70 y obviamente, como yo creo que en todas partes, hay también estudiantes que tienen menos de ese promedio, ¿no? Doctor, le hago una pregunta más y lo dejo allí con mi compañero César. Si nos vamos más allá de la situación de las universidades, al sistema médico ecuatoriano, a las perspectivas, por ejemplo, de desarrollo que tiene un médico hoy en Ecuador, ¿qué viabilidad tiene un joven médico que acaba de recibirse para tener una buena carrera y una buena vida en Ecuador? ¿Está ese camino planteado? Hoy es muy difícil para un joven recién recibido poder hacer una buena carrera allí. A ver, las expectativas de un médico general recién graduado es hacer posgrado, es hacerse especialista. En el Ecuador actualmente no hay mucha posibilidad de eso. ¿Por qué? En el año 2020, el número de plazas de posgrados era 1,400, ¿sí? 1,470. O sea, que nuestro sistema de entrenamiento de posgrado es insuficiente. Y por eso es que los estudiantes, y hay un montón de estudiantes que quieren hacer posgrado, posiblemente están buscando hacer posgrado en otros países. Entonces, el sistema de posgrado en nuestro país sí deja, hay problemas, ¿no? El sistema no está formando
los especialistas que la sociedad necesita. Impecable, doctor. César. Ok, Darío, ahora, ¿por qué están yéndose del país y además en base a esta sobrepoblación de médicos? Es decir, los chicos salen de los colegios y cada vez quieren ser médicos o abogados, es decir, son carreras que están saturadas y esto nos da cuenta de que hay un problema que tiene que ser tomado con mucha seriedad por las políticas públicas del sistema educativo. En ese sentido, doctor, ¿qué es las consecuencias de ello? Entendemos que en este momento la carrera es muy mal pagada, hay médicos que ganan poco y además de eso también lo que está ocurriendo es que hay una sobreoferta en las universidades de carreras de medicina, facultades que cada vez quieren abrir más plazas a médicos y acá no se necesita eso, sino especialistas. A ver, ese es, realmente es un problema de nuestra educación superior. Yo no creo que existe una política de educación superior, ¿sí? Al menos, por ejemplo, en salud, no he visto que exista una política de formación de recursos humanos. Y le voy a dar un ejemplo en la que es muy importante y que no existe. Generalmente nosotros necesitamos por cada médico 5 enfermeras. En el registro del Ministerio de Salud Pública que lo hizo el año pasado, hay 70,000 médicos, nosotros necesitamos 40. Si es que necesitamos 40,000 médicos, por 5 enfermeras necesitaríamos unas 200,000 enfermeras, ¿sí? Tenemos 37,000 enfermeras registradas, es decir, no hay una política de formación de recursos humanos en salud. Y esto obviamente, ¿de quién depende? Depende del Consejo Nacional de Salud, depende del Consejo de Educación Superior, depende de prácticamente, si es que nosotros vamos un poquito más hacia arriba, depende del gobierno. El gobierno debería preocuparse de tres ejes principales en su función: trabajo, educación y salud. Y si es que esto está pasando con el exceso de formación de médicos o la falta de formación de enfermeras, es una cosa urgente a la cual el gobierno tiene que darle prioridad. Finalmente, doctor, ante esta situación, por eso queríamos ir a las causas que pueden llevar a estas circunstancias. Usted como médico que se ha preparado en varios países, ¿esto es una conducta únicamente humana lo que estamos viendo en pantallas, hacer trampa, o también hay que tener sistemas adecuados para tomar este tipo de exámenes? A ver, yo creo que mucho depende de la parte personal, ¿sí? De cómo yo me formo, y mucho depende también de las exigencias de la sociedad. No creo que esto pase, por ejemplo, en otro país más adelantado, en el cual la formación de médicos es estricta. Los candidatos a estudiar medicina son muy bien escogidos, ¿sí? Desafortunadamente, y lo que yo estoy viendo, porque no solamente pasa en el Ecuador, porque yo creo que Colombia tiene una sobreoferta de estudiantes también, por eso están yendo a estudiar en otros países. Puede que comencemos escogiendo quiénes van a estudiar medicina, cuántos van a estudiar medicina, cuántos van a egresar, porque también ese es otro desperdicio de recursos humanos, porque ingresan 100 y se gradúan menos de 25. Entonces, eso no puede ser. No escogemos bien. Nuestro sistema de formación en recursos humanos, muy deficiente. Gracias, ahí tienen importante aporte en esta discusión, Darío. Vamos a ver qué pasa en las investigaciones de la transparencia, pero sin duda lo que está pasando acá en el Ecuador con la educación superior y también con esta sobreoferta de médicos y la falta de oportunidades para que esos médicos puedan especializarse, termina derivando en que muchos vayan a otros países cercanos como Argentina, que tiene un sistema de salud muy competitivo para poder lograr estas situaciones, y ahí se registran este tipo de novedades, algunos con comportamientos antiéticos que ahora pues están siendo observados. Sí, y un problema que está atravesando a toda América Latina, César, que pasa también en la Argentina, el problema de la sobreoferta, el problema básicamente de que no haya una conducción por parte del sistema universitario que establezca
bueno, incentivemos que se cursen carreras donde faltan profesionales y pongamos restricciones para cursar carreras donde sobran profesionales. Eso se hace en todo el mundo. Lamentablemente en América Latina parece que eso fuera mala palabra. Se la seguimos, César. Siempre un placer.